Buenos días. Espero que todos hayan llegado a las huelgas y esto y que estemos completos. Me quiero presentar, soy Melanie Giert, soy la directora de Servicios Jurídicos de la Cámara y quiero darles la bienvenida a esta actual jurídica y fiscal hoy. El contenido es los MAST en los contratos de trabajo, tanto en España como en Alemania. Un tema muy interesante y siempre de interés general, y también hoy en un formato distinto que me parece muy interesante, que va a ser en forma de una mesa redonda, y seguramente que así podrán aclarar todas sus dudas y habrá un intercambio, más intercambio que en un monólogo normal. Y contamos hoy con dos despachos, con el despacho Mariscal Abogados, que es socio de nuestra Cámara desde su fundación en 2001, y el señor Linke es socio con titulación en España y en Alemania. Tenemos muy estrechas relaciones con nuestra Cámara. De hecho, fue miembro extraordinario de la Junta de nuestra Cámara de 2006 al 2011. También es autor de libros como quizás conocido el Business Guide en España, Business Guide España. Y también pues ha sido nombrado por segunda vez abogado líder en tecnologías de la información del prestigioso directorio independiente Who's Who Legal. Y también contamos hoy con un despacho alemán, que nos alegramos mucho de contar con presencia de Alemania esta vez, y también con el derecho alemán, la confusión de alemán y español, ¿no? Y el Luther Rechtsanwaltsgesellschaft es socio de la Cámara desde 1998, un poquito más, y cuenta con varias representaciones en Alemania, y les damos muchas las gracias que ha hecho el viaje para darnos el otro punto de vista desde el derecho alemán hoy también. Y los ponentes hoy son Stefanie Prien, que es especialista en derecho laboral alemán y miembro de Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. Y por otro lado, de Mariscal, contamos con Ana Gómez, que es la jefa del departamento laboral de Mariscal y que también, que hay que decir, es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas en España. También le queremos invitar hoy de seguir a través del Twitter al evento con los hashtags actualidad jurídica fiscal. Luego también hay el hashtag los MAST en los contratos de trabajo. Y por último, puede después del evento evaluarlo en la página web. Es en nuestra página web, la principal, /123, y ahí les agradeceremos mucho si después nos podría dar su feedback. Y bueno, el tema ya he dicho, los MAST en los contratos de trabajo, y los detalles ya lo van a dar mucho mejor ahora los ponentes, así que les voy a dejar la palabra a ellos y espero que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melanie, muy amable. Bueno, vamos a tener una ponencia round table, aunque no estamos viendo ningún table, no estamos round, pero sí tenemos esto aquí, que es lo más parecido al round table. El concepto es en principio bastante sencillo, que va a ser más interactivo. Yo voy a hacer preguntas, pero la idea es que vosotros también en cualquier momento podéis hacer preguntas. En cualquier momento, ¿no? Eso es un poco la idea. Luego vamos a tener una perspectiva del derecho alemán, una perspectiva del derecho español, y bueno, según nuestros intereses vamos viendo un poco por dónde nos lleva la charla. En principio queríamos abarcar 3 bloques. Uno es el contrato laboral,
El siguiente sería más temas de despido, que suelen ser de mucho interés normalmente. Y el tercero diría que es un tema procesal, actos de conciliación y procedimientos. Bueno, y si queréis, ¿alguien ya tiene una pregunta? Y si no, empiezo yo directamente. Pues yo diría, empezamos con el contrato laboral. Poneros cómodos. El contrato laboral, en principio, la primera pregunta que se le viene a la mente de uno es ¿qué libertad tengo yo para un contrato laboral? ¿Qué es lo que puedo hacer yo con mi contrato laboral? ¿Estoy muy atado a las normativas o tengo ciertas libertades? Empezamos en España. Bueno, bienvenidos. Como muchos de ustedes viven en Madrid, viven en España, conocerán de sobra que España es un país que tiene regulado de manera bastante completa las obligaciones y los derechos que tienen las partes de un contrato de trabajo. Entonces, podemos decir que a un nivel de un trabajador ordinario, es decir, que no es un alto directivo, esa libertad de partes en un contrato es muy limitada. Tenemos regulado por ley y en los convenios colectivos todos los derechos y obligaciones prácticamente de una manera muy general y poco queda para la autonomía de las partes. Hay algunas parcelas que sí la legislación permite que las partes lo acuerden, pero muy reducido. Si fuera un alto directivo pasa todo lo contrario, mucha autonomía, poca regulación. Bueno, en Alemania es un poco diferente, quizás empieza un poco más con un tema genérico que es la legislación, porque en España tenemos el estatuto, que es una ley que regula más o menos todas las condiciones laborales. En Alemania tenemos varias leyes, o sea, las condiciones de trabajo están puestas en, no sé, como 50 leyes, lo tienes que sacar de cada parte. Después, hay libertad, quizás un poco más que en España, pero claro, tenemos la ley que nos limita un poco y encima tenemos una gran diferencia en Alemania en comparación con España, que es la aplicación de los convenios. Porque en Alemania funciona de manera completamente distinta. Si existe un convenio en el ámbito de la empresa, no hay que aplicarlo. Solamente hay que aplicarlo si la empresa decide afiliarse a la asociación de las empresas. Entonces, es la libertad de la empresa decidir si quieren aplicar el convenio o no. Y por eso es muy diferente, que al final queda más para el contrato de trabajo si la empresa no está afiliada y no aplica el convenio. Muy bien. ¿Cuál dirías tú serían los requisitos fundamentales para un contrato? ¿Cuál sería el contenido básico para un contrato desde el punto de vista español y desde el punto de vista alemán? Bueno, primeramente hay que decir que los contratos de trabajo, aunque pueden ser verbales, nada impide que exista un contrato verbal, la norma obliga a que se hagan por escrito. Hay algunas excepciones, pero lo importante es tener luego capacidad de probar las obligaciones y por lo tanto lo recomendable es siempre por escrito. Entonces la obligación de forma ya viene muy limitada por el Ministerio de Trabajo. Nuestro Ministerio de Trabajo en España publica un modelo normalizado de contrato de trabajo que contiene las líneas maestras del contenido mínimo de ese contrato, ¿no? Podemos decir que frente a otros países, y ahora comentará Stephanie quizá el caso de Alemania, España es un país que se caracteriza por un contrato de trabajo quizá demasiado escueto. ¿Por qué? Porque el resto de obligaciones, hay poco que hacer en un contrato, como decía al principio. Casi todo está muy regulado en el convenio colectivo. Por eso los contratos de trabajo en España suelen ser, aunque nos cueste decirlo, de formulario oficial, formulario del Ministerio. Y en cambio hay otros países, especialmente por ejemplo los países anglosajones, que vienen con esa cultura de nuestro contrato pues es así de grueso, porque regula casi prácticamente todo. En cambio en España, pues como digo, el contenido viene marcado por ese modelo que comento del Ministerio de Trabajo, modelo que ha sido muy criticado, como sabrán,
por el gobierno del Partido Popular. El nuevo gobierno pretendió simplificar esos modelos. A nuestro juicio sigue siendo muy farragoso para las empresas realmente utilizar el modelo que necesitan cuando tienen que contratar. Hay una serie de documentación colgada a disposición de las empresas para contratar trabajadores que es realmente confusa y no nada práctica. Y como digo, pues el contenido mínimo y esencial viene en ese modelo, ¿no? Bueno, en Alemania, si me pides tratar el contrato laboral, tendrá como entre 7 y 12 páginas, o sea, bastante amplio. Claro que tenemos las esenciales de negocio, que hay que poner que es el salario, por un lado, y la función del trabajador, por otro lado. Pero después se regula mucho más, que es el periodo de prueba. Tenemos el tema de los preavisos, que vamos a ver un poco más en detalle después. Y muchas cosas más, o sea, se pone bastantes cláusulas en el contrato de trabajo, así que es muy amplio, ¿no? Pero sin embargo, no hace falta tener un contrato escrito, ¿no? Hay unas excepciones que quizás tocamos después también, pero en general la ley no obliga a un contrato por escrito. Sin embargo, lo recomendamos, claro, para poder comprobar que pactamos, ¿no? Sí. Y también puede ser sujeto en España, por ejemplo, no tener el contrato por escrito, este modelo que decía del Ministerio de Trabajo, y siempre me estoy refiriendo a los trabajadores ordinarios, estoy dejando fuera a la alta dirección. Supone una infracción administrativa, pero leve, ¿no? Una multa que no llega a los 600 euros, no tener ese modelo por escrito. Y suele ser lo excepcional es no tener contrato, ¿no? ¿Vosotros pensáis que hace falta traducir el contrato si lo tienes, entendiendo que no es obligatorio? Si tienes un trabajador alemán aquí en España, ¿le tienes que traducir el contrato a su idioma nativo o no hace falta? O viceversa, un trabajador español. Mira, vamos a ver, no es obligatorio. Si tú estás seguro que tu plantilla es capaz de comprender y entender el contenido del contrato, no hace falta. Pero claro, es que nunca lo sabes. En Alemania tenemos muchas nacionalidades, hay turcos, hay de todo. Y tú no puedes asegurar que todas entiendan alemán o lo que sea. Entonces, quizás sería mejor, por lo menos, tener un contrato bilingüe. Además, si después, si el trabajador te demanda que tienes un juicio, ahí ya terminas con el contrato inglés, porque normalmente los jueces no aceptan, porque el idioma de los juzgados es alemán. Entonces, por eso siempre es recomendable tener por lo menos un bilingüe. Sí, y aplica lo mismo que ha dicho Stephanie en España. ¿Sí? Lo normal es traducirlo, también para tener constancia de que el trabajador ha comprendido perfectamente el contenido, y luego en caso de un litigio tienes que aportar sí o sí una traducción. Ningún juez te acepta en España, un juez laboral, documentación que está en idioma, si no está traducido. Entonces es mejor ya que el trabajador firme la versión traducida y no haya lugar a dudas. Muy bien. Nos has mencionado antes contrato de alto directivo. ¿Cuál sería la diferencia en Alemania y en España entre un contrato de alta dirección y un contrato de trabajo ordinario? Bueno, en España existe una regulación específica para los altos directivos. Es una regulación que es bastante antigua, es del año 1985. Y realmente si las empresas a día de hoy pues no tienen la herramienta legal para hacer un contrato a un alto directivo. Hoy en día las empresas necesitan reclutar directivos, y esos directivos es lógico que tengan unas especificidades contractuales distintas de un trabajador ordinario. Sin embargo, nuestro ordenamiento, como digo, carece de una regulación adaptada a esa situación. Es una regulación que está muy restringida a un colectivo muy selecto. Es un club, realmente, los altos directivos. Esos altos directivos que dice la ley, francamente, tienen que tener una serie de requisitos tan exigentes
que lo crean o no, podría aventurarme que así la mitad de los contratos de alta dirección de este país no son válidos. ¿Por qué? Porque precisamente los requisitos que la normativa exige para que seas un alto directivo y por tanto tengas el derecho a tener ese contrato, básicamente son que tengas poderes generales de la compañía y no solamente que te los hayan dado, sino que los ejerzas de facto, que además tengas una autonomía amplísima, solo limitada por el órgano de gobierno de la sociedad y, como digo, en todas las áreas fundamentales de la compañía. Es decir, un director financiero difícilmente, o un director de recursos humanos, difícilmente va a ser un alto directivo, ya solamente porque está muy limitada su capacidad de actuación. Igual que pasa con la autonomía, ¿no? Entonces me podría extender mucho más y no quería robar tiempo a la conferencia. Lo que sí es cierto es que una vez que ya identificas al alto directivo y que cumple con esos requisitos, ese contrato de alta dirección es un contrato que sí puede tener 7 u 8 folios, que suele ser muy rico o sea, muy creativo, ¿no? En el sentido de qué condiciones incluyes en un contrato de alta dirección. Pero si estás ante la duda de si es alto directivo o es trabajador común, las empresas pueden tomar la decisión de tomar riesgo y decir, bueno, me da igual, yo quiero que tenga un contrato de alta dirección, someteremos luego el riesgo si hay un litigio en los tribunales, o bien le hago al directivo un contrato ordinario, ¿no? Que suele ser, por otro lado, lo que más confort da al directivo, porque un trabajador de alta dirección en España no tiene los mismos derechos que un trabajador ordinario. Entonces, hay muchos derechos que están muy limitados, principalmente el derecho del despido, la protección por despido, la protección en materia de jornada, y todo eso pues hace que un directivo no se sienta muy atraído a tener un contrato de alta dirección, ¿no? Entonces, las empresas lo saben y son conscientes de ello, pero pese a todo toman a veces el riesgo y hacen un contrato de alta dirección. No sé si me he extendido mucho, perdón. Bueno, en Alemania también existe el concepto de trabajadores normales y alta dirección, pero las consecuencias son mínimas. O sea, no tenemos una ley separada para los empleados de alta dirección, sino se trata como trabajadores comunes. O sea, la ley es lo mismo aplicable a la gente de alta dirección como a los trabajadores normales. Tenemos una diferencia en el ámbito de comité de empresa, que es muy interesante, porque si, por ejemplo, si pactas un plan social, Sí. eso no incluye los altos directivos, o sea, solamente los trabajadores normales. O sea, el comité de empresa no es competente para los empleados de alta dirección. Y hay otra diferencia que es muy mínima en caso de despidos, pero eso ya va muy en detalle. Pero en principio son iguales. Es muy, muy distinto. Sí, por ejemplo, en España los contratos de alta dirección no tienen que conocer los comités de empresa. Sin embargo, no está tan claro en la ley si los representan o no. Por ejemplo, en un despido colectivo hay dudas de que el comité de empresa no represente al colectivo de la alta dirección. En Alemania el tema es más práctico, porque nos peleamos por la pregunta si es alto directivo o no. Sí, bueno, siempre es el problema. Sí. Y ante la duda, en España, los jueces aplican un criterio muy restrictivo, ¿no? Es decir, ante la duda será trabajador ordinario. Sí, lo mismo en Alemania. Muy bien. Bueno, hay otra figura que siempre está ahí, que es el autónomo, el Selbstständige en alemán. La pregunta que cualquier empresario se tiene que hacer en un momento, si quiere contratar a alguien, lo puede hacer a través de una relación mercantil, o sea, contratar a un autónomo, o tiene que hacer un contrato de trabajo ordinario. ¿Dónde están los límites entre una figura autónoma y la otra figura, que es el contrato ordinario? Sí. ¿Se puede definir un poco la diferencia entre uno y otro? Desde el punto de vista de España y desde el punto de vista del derecho alemán. Bueno, vamos a ver. Principalmente en ese tema tenemos mucha movida ahora en Alemania, porque
Porque el tema, no solamente es el tema de los autónomos, sino también tenemos una vinculación con el tema de PTT, de los trabajadores temporales. Y como hubo un cambio en la ley muy reciente el año pasado, y la regulación ahora es mucho más estricta, es un problema muy grande, sobre todo, por ejemplo, si tú tomas el sector de IT, donde en Alemania todos trabajan como autónomos y quieren ser autónomos porque se entienden como autónomos, pero puede ser que no lo son, y como trabajan en equipos muy grandes, o sea, tú contratas a una empresa como autónoma, y esta empresa tiene autónomos, otra vez, subcontratadores, y que trabajan para ti. Entonces causas problemas muy grandes si al final alguien en Alemania decide que no es un autónomo, sino que es trabajador. Pero preguntas por los requisitos. Bueno, lo más fundamental es la cuestión si están o el nivel de incorporación en tu plantilla y en tu negocio. Yo siempre digo, si tú entras en la empresa y no puedes distinguir quién es un externo y quién es interno, porque trabajan juntos, comparten un piso, los materiales de trabajo, ahí ya se pone complicado. Pero lo fundamental además es quién les da órdenes. De órdenes en temas laborales. ¿Quién, por ejemplo, les dice cuándo tienen que aparecer al trabajo, qué es la jornada, cuándo pueden tomar vacaciones, tienen que llamar si están enfermos? Eso también es un punto muy fundamental para la distinción entre el autónomo y el trabajador. Sí, Cal, me permites a mi apuntada. Es un tema que daría para una conferencia de un día, es apasionante, es uno de los temas más calientes que tenemos sobre la mesa, ¿no? De hecho, como sabrán, el nuevo gobierno que tenemos pues ha hecho un plan de choque contra el fraude que hay con el tema de los falsos autónomos, porque es verdad que Cal apuntaba al verdadero autónomo, pero tenemos un problema que es el falso autónomo, ¿no? El falso autónomo, ¿quién es? Bueno, pues es una figura que no reúne los requisitos para ser autónomo, que son los mismos que ha dicho Stephanie en España. ¿Por qué? Porque rige un criterio comunitario común en este sentido de qué es el autónomo. Entonces, como sabrán, pues recientemente, y quiero mencionarlo porque está en vigor desde el 1 de enero, aunque no sé si esta ley se convalidará en el Parlamento, se ha introducido una infracción nueva para las empresas bastante alta, porque puede llegar hasta los 10.000 euros, si una empresa da de baja a un trabajador en el régimen general y lo pasa al régimen por cuenta ajena cuando es un falso autónomo. ¿Por qué hace eso? Son medidas encaminadas a luchar contra este fraude que bueno, pues se da en algunas empresas, pero realmente el tema es mucho más grave. El tema es que en España no se regula, no se da una flexibilidad a ese colectivo de trabajadores que desean ser autónomos, porque las encuestas dicen que el 50% de los autónomos en España no quieren seguir siendo autónomos, es decir, valoran esa flexibilidad horaria y no solamente horaria, sino flexibilidad de organizarse su trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una regulación muy estricta, muy restrictiva, no prevé fenómenos que están ahora, como el trabajo de plataformas, que sabrán, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que ha sido este último año, 2018, ha estado plagado de pronunciamientos en los tribunales españoles declarando falsos autónomos a los repartidores de comida, ¿no? Entonces, pues las empresas que conocen todos ustedes pues han sido condenadas tanto por la Inspección de Trabajo como por los tribunales a declarar esas relaciones como relaciones laborales normales, salvo Globo, que es una de las compañías estas de comida, que sí se les ha reconocido hoy por hoy como trades. La figura del trade, no sé si existe en Alemania, es un autónomo, pero que depende de un cliente. Entonces tiene unos derechos casi parecidos a los de un trabajador. Por ejemplo, derecho a vacaciones, derechos de conciliación, derecho a paro.
El autónomo también tiene derecho a paro, pero el TRADE tiene una cierta indemnización si se rompe el contrato, pero es también autónomo. ¿Y esa figura existe en Alemania? No. Se llama TRADE porque es trabajador autónomo económicamente dependiente. Tiene que estar registrado su contrato en el ministerio y sus ingresos, al menos en un 75%, tienen que venir de un cliente. No puede tener trabajadores a su cargo. Entonces es una figura que se creó no hace mucho tiempo, pero que las empresas usan poco, ¿no? ¿Usan poco? Usan muy poco, sí. ¿Y si cotiza la seguridad social? Sí, pero como autónomo. Como autónomo. Porque son autónomos, ¿eh? No hay que olvidar que el TRADE es un autónomo. Bueno, ya para cerrar el tema de contrato laboral y las diferentes alternativas que tenemos, pues quería otra vez entrar en el tema de las cláusulas. ¿Cuáles son, digamos, las cláusulas más relevantes en un contrato laboral ordinario en Alemania y en España? ¿Cuál sería lo más importante o lo básico que tiene que contener un contrato laboral? Bueno, vamos a ver, ya lo dijo un poco, bueno, el salario, claro, es muy importante, la función del trabajador, después el derecho de la empresa de movilizar al trabajador, porque si tú no lo incluyes en el contrato quizás no lo puedes, es otro tema que podemos discutir después. Periodo de prueba, que en Alemania normalmente el máximo son 6 meses, ¿no? Pero eso está vinculado, también interesante, con la ley de protección contra el despido. Porque se aplica, bueno, si se aplica, principalmente tienes que tener más de 10 trabajadores como empresa para que se aplique la ley. Si no, eso también es interesante. Yo creo que en España no hay. No hay. Si solamente tienes 3 trabajadores, estás completamente libre en despedir en cualquier momento. Observando los plazos de preaviso, o sea, despido ordinario, siempre. Bueno, pero si quieres más de 10, para cada trabajador, el primer periodo de 6 meses es libre, o sea, no se aplica la ley. Y eso se vincula con el periodo de prueba. Entonces, tú puedes, durante los primeros 6 meses, despedir a un trabajador sin problema. Y puedes cortar el plazo de preaviso, que son 2 semanas durante el periodo de prueba, y después tenemos plazos más extensos, que es un poco particular en Alemania el sistema de los plazos de preaviso. Bueno, lo demás, vacaciones, enfermedad, ¿no? Pago, subsidio. ¿Qué más tenemos? Quizás cláusulas de no competencias, que también son muy especiales, sobre todo las que entran en vigor después de poner fin a la relación laboral, y los plazos de preaviso también. Eso es lo básico. Encima tenemos más cláusulas de confidencialidad, pero bueno, eso ya es Suena muy internacional ya, ¿no? Sí, Lo que ha dicho sí. Stephanie, pero bueno, a lo mejor hay alguna otra diferencia en Es muy España. interesante porque no conocía yo lo que has dicho de que existe una diferencia para empresas pequeñas, ¿no? Sí. Nuestro tejido empresarial español que está caracterizado por empresas pequeñas, las empresas de menos, o sea, empresas de 3 trabajadores. Se dice que el 92% de las empresas españolas son de esas dimensiones. ¿Sí? Sin embargo, no tenemos una por eso no hay la ley. Quizá por eso. Es curioso, porque siempre es una reivindicación de las empresas en España al gobierno de por qué no hace una regulación diferente, ¿no? Una regulación que distinga la empresa pequeña, la pyme, de la empresa grande. Es una regulación uniforme para todas. ¿Qué pasa aquí? Que causa problemas. Claro. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de origen, ¿qué condiciones yo destacaría donde se puede realmente innovar en un contrato, ¿no? Pues la cláusula de no competencia es una postcontractual, es una de las cláusulas que más nos demandan nuestros clientes, porque están preocupados, ¿no? por todo el know-how que un trabajador adquiere durante su prestación de servicios. Y sin embargo, tenemos que decir que es una de las cláusulas más problemáticas, ¿no? Es una cláusula muy difícil de hacer cumplir en caso de incumplimiento, y también incluso de recoger en el contrato todos los requisitos que la hacen válida, ¿no?
podríamos decir que esa, a mí me gustaría destacar que el periodo de prueba también da lugar a quebraderos de cabeza. Las empresas en España tienen la necesidad de de controlar sus costes, como cualquier empresa, ¿no? Pero realmente en España los costes del despido son elevados. Y entonces, como se me nota que soy abogada de empresa, pero el tema es que los periodos de prueba permiten a las empresas, pues oye, si funciona la persona, me quedo con ella, pero si no me funciona, al menos puedo romper el contrato sin coste. ¿Y qué pasa? Las empresas extranjeras vienen con unas ideas de unos periodos de prueba mínimo 6 meses. ¿Y qué ocurre? Que los convenios colectivos en España, que son obligatorios y regulan el periodo de prueba, a veces ponen periodos de prueba de 1 mes. Y claro, la empresa dice, pero ¿cómo un directivo? Vuelvo al tema del directivo, que le he hecho un contrato de trabajador común. ¿Cómo voy a...? Es un caso extremo, porque normalmente al directivo se le pone 6 meses, pero se puede dar el caso. Entonces, bueno, el periodo de prueba. Tenemos también la cláusula del variable. Yo creo que hoy en día, sin duda, retener el talento en las organizaciones hace que las empresas, bueno, pues retengan también con la pieza fundamental del variable. Y esas cláusulas de variable a veces son muy sofisticadas. Y las hay de todo tipo, desde el bonus normal por desempeño hasta planes a largo plazo, ¿no? Y esas sí que tienen la libertad de pacto, ¿no? Que decía, ¿no? Siempre y cuando no vulneres el orden público ni nada, pues se puede hablar. Y luego quiero destacar, porque está en España muy de moda, quizá no tanto en Alemania, las cláusulas de monitorización, de control empresarial al trabajador. ¿Por qué? Porque la ley créetelo Stephanie, hasta diciembre no regulaba el derecho del empresario a poder controlar los correos electrónicos, las llamadas, el uso de los dispositivos electrónicos. Y ha sido en diciembre, con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que por primera vez se regula en la ley esa facultad de control del empresario. Los tribunales lo habían dicho, pero es de algún histórico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que dice la ley ahora en España es que si una empresa pretende controlar el uso que hacen los trabajadores de las herramientas telemáticas, tiene que informar previamente, de manera clara, de manera detallada, y tiene que crear unas políticas internas que las conozcan de antemano, porque si no, esa intrusión, esa monitorización no va a ser válida. Hay alguna excepción, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las empresas españolas tienen el deber de hacerlo. Entonces, ahí viene la importancia de estas cláusulas en los contratos de trabajo que llamamos comúnmente monitorización y que van hacia esa dirección, ¿no? Poder establecer unas reglas que el trabajador conozca de antemano y que pueda saber que la empresa va a poder en algún momento acceder al uso que utilice particular de herramientas de trabajo, o profesional, por supuesto. Pero fíjate, el tema también tenemos en Alemania, como es una regla de la EU, Sí, tenemos los mismos problemas, pero en Alemania ya teníamos antes un sistema de protección de datos, o sea que en Alemania siempre era así que, por ejemplo, el control de emails, teléfono, etc., no era posible si la empresa aceptaba el uso privado. Eso antes ya era así. Bueno, ahora ¿qué pasa? La empresa lo prohíbe, pero lo mismo si un trabajador lo usa privado, no dice nada. Para evitar que no pueden controlar. Pero los juzgados no lo aceptaron tampoco, porque dijeron, no, si tú dices que no lo quieres y lo prohíbes, lo tienes que controlar. No puedes después dejar hacerlo y venir y decir, bueno, ahora te controlo porque estaba prohibido. Entonces, por eso no cambió tanto la ley en Alemania, pero claro que también tenemos el tema de informar en adelante, ¿no? Eso también es un gran tema en Alemania que antes no se hacía. Pero volviendo a las cláusulas de la competencia, me interesa, aquí en Alemania se tiene que pagar un alimento
indemnización? Sí, ¿Una en compensación? España. Sí. En España la compensación se tiene que pagar. Lo que pasa es que no dice la ley cuánto. Ah, no dice. Dice la palabra adecuada, una compensación adecuada. Entonces, bueno, han sido los tribunales los que nos han dado las pautas a los abogados que redactamos esas cláusulas. Y cuanto más elevada sea la compensación, más garantías tendrás de validez de la cláusula. Sí, pero te podría decir, ¿pagar el 50% del salario en la no competencia sería válido? A lo mejor. Todo depende, ¿no? Y por eso es muy caro, ¿no? En Alemania también, pero en Alemania tenemos una regulación en la ley que son el 50% del salario. Y lo dice la ley. Sí, lo dice la ley. Qué bien. Sí, exacto. Por eso es muy caro y, bueno, normalmente a nosotros nos toca porque la empresa dice, bueno, lo despedimos, ahora, ¿cómo nos salvamos de pago? En España igual. De hecho, muchos contratos incluyen la coletilla de en el último momento la empresa puede retirar la cláusula. Pero esos tribunales han dicho que no se puede. Una pregunta. ¿Y esos 33, 44 días en España? Eso es lo del despido, me imagino, ¿no? Sí. Pero están hablando un poco de despido también, ¿o no? Ahora Todavía no hemos entrado. No. Pero bueno, si tenéis una pregunta con respecto al contrato laboral, pues sería un buen momento, y si no, pasamos directamente al despido y vamos a ver también las diferencias entre Alemania y España con respecto al tema de cómo hacer fin a una relación laboral. Quizás Sí, un tema que a mí me parece interesante, que no tocamos todavía, que es el contrato temporal. Sí, Quizás sí es interesante. Esto último que habéis hablado, por favor, creo que he perdido el hilo, no me he enterado. Estabais hablando del 50% del salario en caso de competencia. No competencia. O sea, postcontractual. Después del fin de la relación laboral, si pactas un pacto de no competencia, lo tienes que pagar compensado. ¿Pero qué significa un pacto de no competencia? Pues una restricción a que trabaje en el mismo sector de actividad, una vez que termina el contrato. Eso es. muy común en los contratos. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, el 50% es un tema de Alemania. Yo no creo que en España tendríamos que decir que el 50% de la retribución de un trabajador... Te sorprenderías. ¿Ah, sí? El 50% casi no te lo aceptan. Bueno, Tienes que pagar 75 como mínimo, vale. salvo que sea un periodo de 3 meses. En Alemania es el promedio, o sea, si recibes bonos, tienes que incluirlo. O sea, es la retribución completa. No, igual que aquí en España. Es muy caro. Bien, pues vamos entonces al contrato temporal, ¿no? Sí. Pues, ¿qué posibilidades tenemos ahí para limitar la duración indefinida de un contrato? ¿Hay posibilidades? Sí, hay en Alemania. Vamos a ver cómo, bueno, si tú despides a un trabajador, eso vamos a ver después, es muy complicado ganar el procedimiento jurídico si el trabajador te demanda. Entonces la empresa, o cada vez más las empresas, optan por un contrato temporal. Y en Alemania tenemos la posibilidad, que es un poco diferente que en España, creo, de pactar sin causa por un periodo máximo de 2 años. Siempre, eso es un requisito, que el mismo trabajador nunca haya trabajado para la empresa en el pasado. Eso se puede poner un poco complicado porque, bueno, nunca es nunca. Y tuvimos casos que una persona hace 20 años trabajaba como no sé, por un tiempo intermedio de 3 meses en una empresa y alguien lo supo. Y lo contrataron otra vez en otra función completamente diferente, pero eso no funciona. Entonces no lo puedes y la consecuencia es que tienes un contrato indefinido. Pero en principio tenemos el concepto de 2 años sin causa. Después puedes pactar un contrato temporal con causa. La duración entonces da igual, porque depende de la causa, es en función de la causa. Pero ahí ya empiezan los problemas porque después te peleas si la causa se puede justificar o no. Por eso las empresas normalmente optan por la opción de 2 años sin causa y después tienen que decidir que
transfieren en un contrato indefinido o terminan la relación. Y esto también en Alemania, en caso de la extinción de un contrato temporal, no se paga indemnización. O sea, el trabajador se va después de los 2 años. ¿Sí? ¿Y tampoco el preaviso? ¿Se le da un preaviso? No, tampoco. Aquí creo que hay diferencias, ¿no? Sí, bastante. Perdón, otra pregunta. Sí, claro. ¿Esto de con causa o sin causa, qué sería? ¿El equivalente en España al contrato de obra o algo así? Sí, sí. En España, por ejemplo, no se puede hacer contratos temporales sin causa, sin justificación. Además, te pide el contrato que especifiques qué justificación hay. O si estás sustituyendo a un trabajador de baja, o si tienes acumulación porque ha entrado un proyecto nuevo, tienes que poner la causa. Por lo tanto, ya la primera diferencia la tenemos. Y además, es muy interesante porque es que a la finalización del contrato temporal te obligan a indemnizar al trabajador. Hay una excepción que es el contrato de interinidad, que ese no tiene indemnización. También el contrato en prácticas, pero en cualquier caso, casi todos, el por obra, el eventual, que conocen seguramente, tienes que indemnizar con 12 días de salario por año de trabajo. ¿Y qué pasa después? Las empresas españolas lo que hacen, porque necesitan esa flexibilidad que has mencionado, ¿no? Es decir, prestar a un trabajador sin tener mucho coste de indemnización, le suelen coger con un contrato eventual, que luego van por uno por obra, intentan alargar, concatenar diferentes contratos temporales. Cada vez que termina el contrato temporal, le liquidan, le dan el cheque de los 12 días y vuelven a hacer otro contrato temporal y a la finalización otro cheque de 12 días. ¿Pero qué pasa? Que luego ya llega un momento en el que ya lleva 2 años o 3 años así y le hacen indefinido. A veces obligados por la inspección, pero lo hacen. Y cuando tenemos que finalizar ese contrato indefinido dentro de 5 años o 6 años, no te vale descontar las indemnizaciones de 12 días anteriores. Tienes que indemnizar por todo el periodo de servicios. Eso me parece muy mal. Y no te vale descontar. Lo digo porque muchas empresas dicen, no, yo cuando indemnice al final solo cojo la última indemnización, el periodo de antigüedad del contrato indefinido. O por lo menos lo descuento. No. Eso lo dice no la ley, sino nuestro Tribunal Supremo. Bueno, si queréis pasamos ahora al despido, ¿no? Un título así general. ¿Cómo se puede hacer fin a una relación laboral? Bueno, hay 3 opciones, 4 opciones. Se muere el trabajador, que es por acuerdo, siempre, en cada momento, en España supongo también, por despido de la empresa o por despido del trabajador. Son las tres opciones. Okay. Y bueno, quizás cuento un poco más de despido. Primero, en Alemania tenemos un concepto muy estrecho de los plazos de preaviso. Ya lo comenté al principio, que el plazo de preaviso, tenemos en la ley, regulan los plazos mínimos, ¿no? Entonces en los contratos podemos pactar plazos aún más amplios, lo que se hace, dependiendo de la función del trabajador. Pero esos plazos de preaviso mínimos que prevé la ley hay que observar. Y el plazo mínimo es de 4 semanas al 15 o a fin de mes. Después, si tienes 2 años de antigüedad, se prorroga de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 7 meses a fin de mes, después de 20 años de antigüedad. Y muchas veces los convenios colectivos o también los contratos laborales prevén plazos aún más extensos. Por ejemplo, ya empiezas con 3 meses de preaviso, ya cuando firmas el contrato ya tienes 3 meses de preaviso, a veces 6 meses a fin del año solamente. O sea, ese concepto hay que tenerlo en cuenta, porque si la empresa quiere saber cuánto me cuesta el despido, en Alemania siempre hay que calcular con los costes de preaviso, porque es muy común, hay que pagarlo y también hay que mantener la relación laboral. La empresa no puede, como en Inglaterra, por ejemplo, hay payment in lieu of notice, mandas, o la empresa puede decidir
poner fin a la relación laboral antes y pagar los salarios que quedan de preaviso como indemnización o lo que sea, eso no se puede en Alemania. Puedes mandarlo a casa, o sea, el trabajador no tiene que trabajar, pero la empresa tiene que seguir pagando hasta el fin de la relación laboral, observando el plazo. Pueden ser 7 meses, el trabajador está en casa, pero recibe su sueldo. Eso es una gran diferencia, creo, que también influye los costes. La segunda diferencia muy grande es que no tenemos indemnización mínima, no tenemos ninguna indemnización regulada por la ley, que quizás sorprende un poco, porque lo mismo, yo digo, casi 90% de los casos que van a juzgado terminan con una indemnización. ¿Por qué? Porque se pacta un acuerdo. Pero, ustedes saben, acuerdo requiere consentimiento de las dos partes. Y el problema, como no tenemos una indicación de indemnización mínima máxima en la ley, se negocia a muerte. Sí, es que sobre todo si la antigüedad del trabajador es muy alta, si tiene cierta edad, que bueno, cuando se pone difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo, los abogados de los trabajadores te ponen cifras, demandan indemnizaciones que son altísimas, altísimas. Y eso es un poco un problema, porque no sabes cómo terminas, porque lo que dice la ley, tenemos dos opciones. Tenemos el despido que puede ser procedente. Si es procedente, el trabajador se va sin un euro. Solamente la empresa paga el plazo de preaviso y nada más. Si el despido es improcedente, que bueno, es más la práctica, entonces el trabajador tiene el derecho a ser readmitido a su puesto de trabajo. Y los sueldos de intermedio los paga la empresa completamente. Eso es la causa porque muchas veces al final se termina con un acuerdo entre las partes, pero la indemnización, el importe, siempre libremente negociado entre las partes. Y yo a veces me gustaría tener una regulación como en España, para por lo menos tener la libertad de la empresa de tomar la decisión de no querer trabajar más con esta persona. En Alemania es complicado. Y yo por preguntarte, Stephanie, y para esas negociaciones a muerte, al final hay un criterio ya más común que se sabe, por ejemplo, como en España se utilizan los parámetros de la antigüedad y del salario. Sí, tenemos una fórmula que es el 50% de un salario mensual por cada año de servicio. Pero es una regla. Eso se aplica cuando se dice no sabes quién va a ganar el juicio. Ahora ya sabes, depende de muchas cosas. ¿No? ¿Quién al final va a ganar? Bueno, nunca lo sabes, pero muchas veces tienes una idea. Y muchas veces sería el trabajador. Por eso muchas veces se aumenta la fórmula y al final también lo que pagas. O sea, terminamos muchas veces con un salario mensual por cada año de servicio, puede ser. Esto es case law, o sea, son casos que han juzgados en Alemania y se basan en esto. Sí, bueno, sí, claro, el juzgado también, bueno, eso hablamos después, pero claro, el juez tiene un interés de llegar a un acuerdo, porque así se salva de escribir una sentencia, ¿no? Me imagino que en España sería lo mismo. Entonces, intentan negociar, negociar también y un poco hacer una conciliación para dar fin al juicio. Y claro, al principio empiezan siempre con esa fórmula del 50%, pero ya avanzando en el proceso, quizás cambia un poco porque ahí sabes un poco mejor qué es la causa, quién tiene más, quizás más éxito al final en ganar el pleito, así que va a cambiar a lo largo del procedimiento. Has dicho antes, depende mucho si es un despido procedente o improcedente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador para que sea un despido procedente? ¿Cuál sería el típico caso que tú como empresario le puedes despedir sin pagar ninguna indemnización? Bueno, principalmente el concepto es muy parecido al español. O sea, tienes 3 tipos de causa. Primero,
causas disciplinarias, y ahí también puedes optar por un despido inmediato, sin observar el caso previsto. Que son, claro, un fraude, bueno, casi lo mismo que en España, ¿no? Disciplinario. Después, causas objetivas, es todo lo que tiene que ver con la empresa. Si eres una planta, ya no necesitas cierta función, cambias tu organización, esos temas, y también es muy parecido a España. El problema son los detalles. Sí. Que tú puedes convencer al juez que ha sido inevitable. Y eso es el problema, porque eso es case law, que tomas cada caso individual y lo miras, y también los juzgados en Alemania están muy en favor de los trabajadores, que eso hay que decir. Bueno, causas objetivas, y al final causas personales, que, bueno, el caso más común básicamente es la enfermedad. Pues yo creo que ahora interesa mucho cómo tenemos la situación en España, teniendo en cuenta la pregunta del señor también con respecto a las indemnizaciones, pero bueno, vamos por partes, ¿no? Sí, bueno, pues cómo se puede terminar un contrato de trabajo, aparte de los casos de despido, también seguramente la incapacidad permanente, ¿no? En Alemania será una causa de ruptura del contrato si al trabajador le dan una incapacidad permanente médica por un tribunal médico, de que no puede ser apto para trabajar. No. ¿No? No. Pues No, automáticamente no. fíjate. Si recibo una pensión por esta causa, que es indefinida, en este caso sí. Claro, nosotros decimos incapacidad permanente porque es indefinida y no sujeta a revisión. Pero recibe un subsidio. Sí, es una pensión vitalicia. Pero también es interesante que comentemos el supuesto de jubilación, porque la jubilación del trabajador ahora está también muy de moda. ¿Se puede pactar que a la jubilación del trabajador el contrato se termine? Antes en España sí se podía, pero el gobierno lo prohibió y ahora ha vuelto a introducirlo, pero siempre con unos requisitos, y esos requisitos son que la empresa que termine un contrato por jubilación de un trabajador haga una medida de fomento del empleo, o bien convierta un temporal en indefinido, o bien contrate a un joven, todo eso, y por supuesto que el trabajador reciba una pensión. Eso es interesante, porque no sé en Alemania si se puede pactar la jubilación. Sí, se puede. Se puede, y hay que hacerlo, y en esos casos también hay que pactar el contrato por escrito, porque se lo ve como un contrato temporal al final, porque no tienes una duración indefinida, sino tiene un fin, aunque sea en el momento de firmarlo, muy en el futuro, ¿no? Pero sí, puedes pactar las cláusulas, y yo lo veo muy, muy necesario, porque en Alemania se da muchas veces más que antes los casos que los trabajadores no se quieren jubilar. Quieren seguir trabajando, porque quizás la pensión no les alcanza para la vida que llevan. La casa no está pagada, tienen hijos que están estudiando todavía, muchas causas. Quizás simplemente porque quieren su trabajo. Ahora estamos mucho más jóvenes con la edad de jubilación que quizás hace 30 años, y quieren trabajar, no quieren estar en casa. Y si tú no lo tienes, la empresa no tiene posibilidad de despedirlo, porque la edad de jubilación no es una causa justificada. Y lo que pasa, al principio todo bien, quizás la empresa también dice, bueno, si es buen trabajador, estamos muy contentos, puede seguir, pero llega el momento que falla, porque en algún momento se pone un poco viejillo y ya no es capaz de prestar los servicios como lo quiere la empresa, y entonces causa problemas, porque llega el momento que la empresa decide ya no lo quiere, porque no trabaja como a mí me gusta, y claro, se aplican las reglas generales de despido, y no tienes causa. No es causa que no trabaje como antes, no es causa justificada. Por eso es muy, muy importante poner esta cláusula en los contratos. Bueno, y ya entrando en el despido, en España pues también tenemos despido disciplinario, que es como ha comentado Stephanie. Lo interesante en España, por ejemplo, del despido disciplinario, que quería comentar con Alemania, es que los tribunales
al final tienen la última palabra de si ese despido disciplinario es procedente o improcedente, en función de un criterio muy subjetivo, que llaman la gravedad. Entonces, una conducta puede ser a la empresa muy grave, pero para el juez no. Y entonces lo lleva a un tribunal y el despido se cualifica de improcedente porque no tiene esa gravedad, que es una teoría que está creada desde hace muchos años por el Tribunal Supremo en España, teoría gradualista se llama. Pero, por ejemplo, ayer mismo leía una sentencia muy interesante que me sorprendió, y había sido una representante de los trabajadores que en una pescadería donde trabajaba había cogido el rape y se lo había pesado como el pescado más barato. Y el jefe de seguridad, al salir del centro de trabajo, le pidió enseñar la bolsa y tuvo que ir al director y la despidieron. Y se consideró despido procedente. Pero si a mí me hubiera llegado ese caso al despacho, muy posiblemente le hubiera dicho a la empresa que no podía despedirla, porque no era suficientemente grave. Siendo representante de los trabajadores, un pescado, comida básica, no sé qué. Sin embargo, bueno, es un ejemplo muy claro de que hay mucha inseguridad hasta una conducta es suficientemente grave o no, ¿no? Luego tenemos el despido objetivo, que ese es fundamental para las empresas. Las empresas necesitan, ante las adversidades del negocio, tener la posibilidad de adoptar medidas de desvinculaciones motivadas por causas empresariales. Entonces, en España, en el año 2012, el gobierno que teníamos en ese momento hizo una reforma que podrá tener todos los calificativos que tuvo, pero realmente iba a favorecer a las empresas para tener más seguridad para recurrir al despido objetivo. Nos decía la ley de forma muy clara: si usted durante 3 trimestres consecutivos tiene un descenso de ingresos y compara los 3 trimestres con los mismos del año pasado y le cuadra directamente el Excel, puede despedir al trabajador. ¿Qué hicieron las empresas? ¡Qué bien! Tenemos esto, yo cumplo mi Excel con la carta al despido. Entonces el trabajador fue a los tribunales y los jueces españoles se enfadaron con el gobierno. Hicieron un manifiesto público contra esa reforma laboral y dijeron que por encima de su orden y su autonomía como jueces iban a permitir no tener control de decisión sobre esas decisiones, y por lo tanto hoy en día las empresas, aunque tengan ese Excel maravilloso que digo yo de los 3 trimestres, no saben si va a salir procedente, si va a salir improcedente. En fin, entonces bueno, eso es una visión cómica pero real de la situación de muchas empresas que lo pasan mal y que tienen que afrontar estos despidos, ¿no? Y ahora ya, en cuanto a las indemnizaciones, decir que está previsto en la ley la indemnización que hay que abonar a un trabajador en caso de despido objetivo procedente, es decir, válido, hay que pagar 20 días, pero esos son los despidos mínimos, o sea, es decir, muy pocos. Como no tengas una situación de preconcurso, te diré que ni eso. Y yo he visto empresas que están en concurso de acreedores y han hecho ERES y han tenido que pagar la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Y eso es algo tan común que da que pensar, ¿no? Es decir, hasta qué punto los tribunales ayudan a las empresas, están en el día a día, porque las empresas son las generadoras de empleo, ¿no? Para otro debate. Y luego ya la indemnización en caso de improcedencia, es decir, cuando no se ha acreditado por el empresario la causa, porque le corresponde a la empresa probar las causas, el trabajador no tiene que hacer nada. Entonces, si la empresa no lo consigue acreditar, el despido es improcedente y tiene un coste de indemnización superior, 33 días por año de servicio, con un máximo de 2 años de salario. Hay un régimen transitorio, porque esta indemnización antes era ligeramente superior, hasta el 2012, esa reforma que he comentado. Entonces, para los trabajadores que ya trabajaban antes del 2012, se mantiene una indemnización híbrida, diríamos así, un tramo 45 días hasta el 2012 y a partir del 2012 en adelante 33. Y después quiero comentar que en España
se protege mucho los derechos fundamentales del trabajador. Estefan, yo no sé en Alemania, pero los jueces son muy sensibles a los derechos fundamentales. Y un despido, muchas veces, de manera quizá a veces intencionado por el trabajador, va argumentado con una lesión de derechos fundamentales. Y el juez, al final, si aprecia lesión a un derecho fundamental, como puede ser, o sea, por tener la intimidad del trabajador, que es un derecho pues, por todos conocido, declara el despido nulo. Y si es nulo, el trabajador tiene derecho a volver al puesto de trabajo, lo que comentabas tú. Y la empresa tiene que readmitirle. No puede indemnizar al trabajador y además tiene que pagar todos los salarios que ha comentado Stephanie durante todo el proceso judicial, que es algo muy costoso, ¿no? Y en la práctica también yo diría que más del 50% se negocia. Acabamos negociando a veces incluso el día del juicio, y los jueces lo saben, porque ahora comentaremos en el otro bloque, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Es muy común terminar con un acuerdo. Muy bien. ¿Tenéis preguntas con respecto al despido? Algo que os interesa. Muchas. Por eso también las podemos dejar para luego, porque tenemos todavía bastante tiempo y posibilidad de hablarlo en petit comité. Bueno, entonces yo pasaría ahora, yo creo que es un buen momento, también como el tiempo está bastante avanzado, al tema de los procedimientos judiciales, conciliaciones, a ver si tenemos hay bastantes similitudes entre Alemania y España. Lo que le interesa a cualquier empresario es lógicamente evitar un procedimiento judicial, porque claro, todo el mundo sabe que esto es costoso, lleva tiempo y es desagradable. Entonces, ¿hay una posibilidad o alguna recomendación para evitar esta vía judicial si se ve o se prevé que hay un conflicto entre un trabajador despedido y la empresa? ¿Yo? Sí. Sí. Una manera de evitar un proceso judicial es o en combinación con un despido o solamente con un acuerdo pactar algo ya de antemano. O sea, si yo, por ejemplo, he tomado mi decisión de despedir a un trabajador, hablo con él y digo, oye, ya no te veo aquí por tal y cual causa, pero ¿qué te parece si lo arreglamos bien? Te hago una oferta, le presento un documento y a un acuerdo con las condiciones básicas y quizás sale bien y así evitas el juicio. Pero solamente es acuerdo, si no, no lo evitas. Y además, sobre todo, bueno, si se aplica la ley, eso siempre hay que comprobar, la mayoría de los casos, o casi todos los trabajadores demandan la empresa, eso sí también es claro, porque ven la opción y no sé si existe en España, en Alemania hay un seguro contra procedimientos jurídicos que lo pagan, o sea, si los trabajadores no lo pagan ellos mismos, sino lo paga un seguro. Entonces, si existe un seguro, y casi todos lo tienen, y el trabajador va a consultar a un abogado, que buena idea, también si le ofrecemos un acuerdo para comprobar si es bueno o no. Pero si lo ve el abogado, y la primera pregunta es, ¿tú tienes un seguro? Y si hay seguro, evidentemente van a entregar la demanda, porque para el abogado es negocio. Es así en Alemania. Así por eso tenemos muchos procesos. Sí. No lo podemos evitar. Tenemos, sí. También cierran delante de la puerta del juez o antes, ¿sabes? ¿Sabes cuándo es el momento de...? De vez en cuando antes, pero tenemos un problema que son los subsidios de desempleo. En Alemania hay la opción de las autoridades de cortar el subsidio por un periodo de 12 semanas si el trabajador no ha aceptado, sino ha acordado la extinción de la relación laboral. Entonces, si firma un acuerdo solamente, puede ser que la gente de desempleo le corta el subsidio. Por eso, para estar seguro, para evitarlo, a veces nos ponemos de acuerdo antes, pero lo mismo iniciamos el proceso jurídico para al final pactarlo ante el juez, porque en ese caso es safe, no le cortan.
además tenemos, bueno, lo incorporaron hace como, no sé, 6, 7 años, en una reforma de la ley, una regulación que la empresa puede, con el despido, ofrecer una indemnización que se calcula a base del 50% el salario mensual por cada año de servicio, y el trabajador solamente recibe la indemnización si no demanda a la empresa. Era buena idea, pero al final no funciona, porque ¿qué pasa? Que los abogados y los trabajadores dicen, bueno, eso lo tengo seguro, pero si demando la empresa y vamos al juzgado, quizás salgo con más. Entonces, casi en la práctica casi no se usa esa opción. Bueno, es bastante parecido. En España siempre se puede llegar a un acuerdo con un trabajador. Es difícil, pero no es imposible. Entonces se puede preparar un despido acordado, ¿no? Y tiene el problema que comentabas del desempleo. El trabajador no recibe desempleo si le sale con un acuerdo. Tiene que ser despedido y después llegar al acuerdo. Entonces la secuencia es, tú firmarías un acuerdo privado, confidencial, pero el trabajador también recibe una carta de despido y a veces incluso inicia el procedimiento de reclamación para tener más certeza, no tanto por el desempleo, sino por un tema fiscal, que es muy interesante en España, que no sé en Alemania, que es que las indemnizaciones por despido están libres de impuestos, hasta 180.000 euros. En el caso de los altos directivos, no. Los altos directivos tienen que tributar toda su indemnización. Entonces, el trabajador español que es despedido valora muchísimo ese tema fiscal. Y si no pasa por un procedimiento, que ahora comentaré, no tiene el beneficio fiscal. ¿Y este procedimiento en qué consiste? Consiste en reclamar, pero no en un tribunal, en un organismo administrativo que es de conciliación, hace una función meramente de intentar el acuerdo entre las partes, es preceptivo acudir, salvo en algunos procedimientos que el despido es obligatorio, y en ese organismo que pasa más o menos en 15 días desde el momento del despido, te citan a ese organismo, ¿no? Y ahí las partes normalmente suele en un 50% cerrar los acuerdos ahí. Sí. Entonces el trabajador recibe un papel oficial que es de alguna manera la garantía de que va a tener el beneficio fiscal en la renta, no tiene que declarar esa indemnización y por otro lado cobrar el desempleo. Si las partes no llegan a un acuerdo en ese momento, entonces el trabajador tiene que poner la demanda ya en un juzgado, que dependiendo de dónde viva el trabajador será más rápido o no la citación judicial, y ya te citan a un juicio que previamente al acto del juicio hay otra sesión de conciliación, pero con el secretario del juez, que aquí ya no se llaman secretarios, se llaman letrados de la Administración de Justicia. Y esa conciliación a veces es más intensa o menos intensa, dependiendo del letrado. Estamos viendo que esta figura del letrado del juez está ya formado en conciliación y pretenden el acuerdo. Entonces muchos de los acuerdos que no se han conseguido antes se consiguen en ese momento. Y si eso fracasa, pasas a sala con el juez y el juez vuelve otra vez a intentar el acuerdo. Lo tienen por ley. O sea, en la ley está dicho que antes de empezar el juicio, el juez intentará la conciliación. O sea, que hay como 3 veces que se intenta el acuerdo. Y si ya no hay posibilidad, pues se celebra el juicio. Bueno, en Alemania la indemnización, para comentarlo, hay que pagar impuestos, no es libre. Hay una pequeña ventaja, pero eso es muy particular porque depende de lo que gana o de la situación individual del trabajador. Está casado, gana la mujer, tiene casa, ¿no? Todas esas cosas hay que considerar. Pero no se paga seguridad, o no se cotiza a seguridad social, eso por lo menos no. Por eso todavía la indemnización es más o es favorecida, por ejemplo, si lo comparas con el salario normal, pero hay que pagar impuestos. Sí. Y el procedimiento en Alemania es un poco parecido, no tenemos el SMAC,
vas directamente al juzgado, hay un plazo de 3 semanas para presentar la demanda. Si no pasas, el despido es efectivo, es procedente. Y tenemos una primera vista oral que es una conciliación también. Normalmente en Alemania tienes el juez y 2 jueces que no son jueces, sino que vienen uno de parte del empresario y el otro de los trabajadores. ¿Son 3 jueces? Son 3, sí. Pero la conciliación es con el juez, con el juez solo. Y él también solamente intenta llegar a un acuerdo con las partes. Sé que es muy cortito, quizás tarda de 5 minutos a media hora, pero no más. Tocas un poco las causas, pero así muy básicas, y intentas más llegar a un acuerdo. Y si no llegas, tienes una segunda vista oral, ahí ya es más, bueno, tienes que prepararla, ¿no? Escribir, presentar actas. No, aquí en el SMAC, que es algo que los laboralistas pensamos que es superfluo y que había que eliminar, no hacen ninguna función de mediación, ninguna. Entonces es un mero sellador oficial y el trabajo lo llevan previamente. Si hay intención de negociar, se hace antes. Se llama por teléfono, se negocia y allí ya se firma. O incluso allí mismo, ¿no? Si no te ha dado tiempo. Pero cuando vas al juzgado es cuando ya hay una cierta especialización, ¿no? De todas maneras es interesante porque los jueces a veces se pasan de forzar el acuerdo. No sé en España, en Alemania, pero en España nos vemos muchas veces ante un juez que de verdad te coacciona, ¿no? Entonces es un poco fuerte. Te dice, mire, yo no lo veo. Salgan ahí y hablen ahí fuera y vuelvan dentro de 5 minutos. Eso también pasa en Alemania de vez en cuando, sí. ¿Y hay algo así como la nulidad? ¿El juez te puede declarar en juicio un despido nulo? Es decir, no lo habéis hecho bien, que tenéis que volver a contratar a esta persona y incorporarla en la plantilla. Bueno, en Alemania no hace diferencia si es un procedimiento nulo, por eso, sí, claro, si hay un fallo en la forma, porque, por ejemplo, la persona que ha firmado el despido no ha sido autorizado, que por ejemplo es un gran problema en la práctica en Alemania. En Alemania, por ejemplo, no sé, en España es diferente, no se pone la causa en el despido. Por favor, si algún día está en la situación de preparar un despido en Alemania, por favor no ponga causa. Pero sí, ahí, si tienes un fallo en la forma de despido, puede ser nulo, pero es la misma causa legal, entonces lo tienes que admitir. Por eso no tiene mucha importancia en Alemania. Pues es completamente distinto. En España, como no pongas causa en la carta, el despido ya puede ser hasta nulo, ya, por sí. Y ¿sabes qué pasa acá? Que, como decía, si estamos hablando, por ejemplo, de un despido colectivo, un defecto formal en el procedimiento de consultas con los trabajadores te desemboca a la nulidad. Y la nulidad en un despido colectivo tiene un coste tan alto que hay que extremar todas las cautelas en todo el proceso de despido colectivo. Sí, pero eso también pasa en Alemania. En Alemania es lo mismo. Es lo mismo. Vale. Si estamos hablando de un despido objetivo individual y hay un defecto formal, no se produce nulidad, se produce improcedencia, ¿no? Pero ¿cuándo se produce realmente la nulidad? La nulidad es cuando hay una vulneración de un derecho fundamental, por ejemplo la huelga, un trabajador huelguista y le despides, nulo, seguro. O a lo mejor incluso un trabajador enfermo. Si el motivo de la baja es una discapacidad, también es nulo. O la edad, nulo. Esos son despidos nulos por vulneración de derechos fundamentales. Y luego está el caso de trabajadores que están especialmente protegidos por ley. Sabemos que hay mujeres que están en embarazo o que están en tratamiento de fertilidad, que hoy en día también se protege igual que el embarazo, o que ya están en periodo de maternidad, o padres que están en paternidad, o en reducción de cuidado de menor, o en excedencia de cuidado de hijos. Es decir, todas esas situaciones que la ley protege a estos colectivos de trabajadores
automáticamente, si son despedidos, el despido es nulo. No necesitas acreditar que es discriminatorio, salvo que el empresario acredite que hay una causa distinta al tema del embarazo o su permiso para despedir. Muy bien. Una pregunta, Ana. ¿Cuándo se distingue entre, es decir, como existe el modelo de improcedencia, es decir, reconozco que es una improcedencia, este despido, ¿cuándo un despido que es improcedente puede, digamos, convertirse en nulo? Es decir, puede decir, bueno, yo como empresa pago lo que hay que pagar, reconozco que no es improcedente, pero, porque por ejemplo, ¿no? Luego es el tema de las bajas, ¿no? Dices, claro, despedir a alguien que está en baja, pero tú como empresa, yo nada más recibo un papelito del servicio médico que dice que le renuevo la baja, pero no pone nunca el motivo por el que está de baja. Entonces, claro, tú como empresario dices, no sé si es una baja porque es un tema de estrés, motivado por el trabajo, yo no sé nada. Entonces, bueno, le despido improcedente. ¿Eso por qué puede generar nulidad? Pues te voy a decir que si yo tuviera la varita de decirte si va a ser duro o no, Sí. ojalá, pero afortunadamente hoy se puede despedir a alguien por estar de baja. Hay alguna excepción, pero creo que una, y ese caso pues era un trabajador con obesidad mórbida, español, en una guardería, se le echó y ese trabajador llevó a los tribunales su caso y es el único que se conoce que ha declarado la nulidad. ¿Y por qué digo esto? Es muy importante porque los tribunales españoles consideran que la enfermedad no es igual que una discapacidad. Y como no es igual que una discapacidad, no tiene la protección de una discapacidad. Si tú despides a un trabajador discapacitado, tiene una protección por ley automática de no ser discriminado, ¿no? Y sería nulo. Pero un trabajador enfermo, los tribunales españoles a día de hoy, puede que cambie, porque nosotros nos vemos vinculados y obligados a seguir la jurisprudencia que nos dicta Luxemburgo, que es donde está nuestro Tribunal de Justicia, y es quien está guiándonos en este tema de la discriminación o no en caso de despido por causa de enfermedad, es que se puede despedir a un trabajador de baja, ¿vale? Una doble pregunta. En Alemania no existe el despido nulo. No. Es decir, en Alemania indemnizas y despides. No hay Mejor indemnización. dicho, despides e indemnizas. No, es que en Alemania no hay indemnización. Por eso no Bueno, pero distinguimos... se pacta. Se pacta, sí. Okay. Pero si no, el trabajador tiene derecho a readmisión en todos los casos de despido improcedentes o nulos. O sea, da igual si es nulo o si es improcedente. O sea, ¿es una opción del trabajador decidir si quiere regresar a la empresa o recibir la indemnización? No, porque no hay indemnización. O sea, si el juez o si el procedimiento jurídico termina con una sentencia del juez, puede ser readmisión del trabajador a su puesto de trabajo o el despido es efectivo o es procedente. Las dos opciones, nada más. No puede, el trabajador no puede optar por una indemnización porque eso no prevé la ley. La indemnización solamente si las partes pactan un acuerdo. Entonces el juez lo permite, el acuerdo. El juez no tiene nada que ver con eso. O sea, el juez quizás intenta negociar con las partes, es como mediador, pero no tiene que aceptar. Las partes tienen que aceptar. Y la otra parte de la pregunta era, si no se me olvida, la otra parte era la enfermedad, o sea, baja por enfermedad, por contingencias comunes o lo que sea, no se considera un derecho fundamental entonces. A día de hoy no. Porque no se equipara a la incapacidad, a la discapacidad. Ya. ¿Te sorprende? Me sorprende. No, yo todo, si me haces la pregunta, si me sorprende, yo todo lo que oigo me sorprende. El 99% de las cosas que oigo me sorprenden. Me sorprenden porque creo que vivimos en un país, Alemania es diferente, pero vivimos en un país donde uno de los grandes problemas es la falta de trabajo. Y sin embargo tenemos una ley laboral que es de las más estrictas que hay. Entonces, no deberíamos hacer una pregunta de intentar modificarla a ver si generamos un poquito de empleo. Acabas de dar un dato tú. En empresas de menos de 10 trabajadores se puede despedir.
En España, ¿te has dado cuenta? En España el 98% tiene menos de 10 trabajadores. Los datos de población activa que salieron ayer, me parece, que he oído así por encima, dicen que donde menos empleo se ha generado es en la industria. Por lo tanto, volvemos a generar empleo en la construcción, volvemos a generar empleo en los servicios, o sea, estamos haciendo crecer todavía más eso de las empresas de menos de 10 trabajadores. Nosotros tenemos un problema en España, por eso me sorprendo, creo que tenemos un problema gordísimo con el tema laboral, porque cualquier cosa que se dice inmediatamente conlleva a una polémica enorme. Entonces, si tú dices cosas como, por ejemplo, voy a decir una para ver qué tal sienta, ¿no? ¿Por qué una empresa tiene que indemnizar a un trabajador si no le interesan sus servicios, independientemente de los años que lleve trabajando? ¿Y por qué un trabajador, llevando los mismos años y decide no trabajar en la empresa, no tiene que indemnizar a la empresa? Pregunto. Este tipo de preguntas sienta muy mal, pero alguien lo tiene que decir. Es decir, si un trabajador se va de la empresa después de 10 años de servicio y se lleva con él el know-how, se lleva todo lo que ha aprendido para aplicarlo luego en otro sitio, la empresa verdaderamente es muy perjudicada. El concepto de indemnización es yo te indemnizo porque eres perjudicado. ¿Por qué la empresa no recibe indemnización y el trabajador sí? Todo lo que veo me sorprende, porque no evolucionamos absolutamente nada. Y cualquier intento de evolución significa, pues bueno, ya empezamos con una serie de argumentos donde es que no se está protegiendo a esto, no sé. Esa idea que hay en España, por ejemplo, cuando entras a un juzgado de lo social, que el juez normalmente protege al trabajador. Esto se dice todos los días. El juez no debe proteger a nadie. El juez debe ser imparcial. Pues las empresas tienen miedo a entrar en lo social, en el juego de lo social, porque saben que tienen que andar muy finas, no vaya a ser que tengamos un gran problema. Por ejemplo, que un juez diga que el despido es nulo. Y entonces obliga a la empresa a tener en su plantilla un trabajador que no quiere. Yo esto no lo puedo, no entra en mi cabeza, no lo puedo llegar a entender esto. Debería existir la libertad contractual. Yo si quiero contrato con este y tú si quieres contratar conmigo, pero nadie nos puede obligar a estar juntos si no queremos. Es como si un juez le dijera a un matrimonio que no pueden separarse, que tienen que vivir juntos y estar casados, ¿no? Es algo así, ¿no? Sí. ¿Dónde acaba una relación laboral donde el trabajador quiere estar en la empresa no le quiere? Pregunto yo, ¿dónde acaba eso? En un acuerdo. En un acuerdo. Y si no hay acuerdo, el trabajador dice que no se va y el despido es nulo. Hay un problema. Muy gordo, además. Pero por otra parte, yo creo que parece que en Alemania es incluso peor, ¿no? En Alemania, si el trabajador quiere aguantar en la empresa, va a aguantar hasta donde él quiera, ¿no? Es incluso más perjudicial quizá que en España, que la anuidad es para determinados casos, pero tú si indemnizas, bueno, pues pagas y el trabajador se va. Pero Alemania a mí me parece más gravoso en ese sentido. Claro, y además se ve una tendencia que muchos más trabajadores que antes usan esa opción. Realmente usan esa opción. Si tú quieres negociar con ellos dicen, no, yo no negocio, yo lucho por mi puesto de trabajo. Eso imagino. Y vuelven. Cuanto más crezca el desempleo allí, eso va a ser mucho más perjudicial y ahora tendrán que regularlo de manera distinta, ¿no? Pero la idea de la indemnización que tiene que pagar el trabajador me gusta mucho, porque en Alemania, sí, en Alemania ya tenemos una situación un poco diferente que en España, porque casi no existe desempleo. Las empresas tienen más el problema de encontrar gente apta, claro, talentos. Entonces, ¿y sabes cuánto cuesta una empresa? Si se va un trabajador después de 10 años de formación en la empresa, que tiene mucho know-how y se va, y tú no encuentras en el mercado... Es que es incalculable el valor, es incalculable. Sí. Ya, pero porque tú has formado una empresa, un trabajador a tu medida, y si se va, es único, no hay otro igual. Pero la empresa no recibe absolutamente nada. Pagarle más y trátale bien. Pagarle más eso. Claro, la indemnización tampoco te salva de que se vaya el trabajador. ¿Y si no puedes pagar más? Pues, se va. Ya, pero vamos a ver, aquí estamos hablando de derechos tanto de empresario como trabajador. Y aquí lo estamos viendo desde un punto de vista empresario, que también el trabajador tiene la opción de mover a donde quiera. Porque vivimos en un país en
que se puede mover donde quiera. Y eso es un tema de la oferta y la demanda. Si en un mercado libre a mí me pagan más, a ti te pagan más, pues te vas allí. Es así. Estoy absolutamente de Pero acuerdo. que es así. Que No, estoy absolutamente de además, acuerdo. Pero también estaría de acuerdo en que en los trabajos deben estar los que mejor trabajen. Es decir, me explico. Igual corregirme si no es cierto. Creo que es así. ¿En Estados Unidos el despido es libre? Yo tengo entendido que sí. No soy especialista. Eso es lo que No es una muy, ¿no? Que dicen. ¿Alguien conoce? Yo no. Pero es un mercado de empleo totalmente distinto al español. Ahí encuentras trabajo al día siguiente. Efectivamente, es otro concepto. Claro, es otro mundo. ¿Alguien conoce, pero a lo mejor es otro mundo por cómo se regula? ¿Alguien conoce, yo no lo conozco, ¿alguien conoce algún empresario que despida a un trabajador que trabaja bien y que es útil para la empresa? No. Pues entonces... Pero a lo mejor te sirve como explicación que la normativa laboral en Alemania y en España en principio tiene una idea detrás que es un poco proteger al débil. Y la protección del débil y los juzgados también se entienden en esta figura. El débil en esta relación es el trabajador. Y por eso las normativas van con este enfoque. ¿Realmente crees que en una empresa de menos de 10 trabajadores, con la situación económica que estamos viviendo y de la que venimos, hablo español, no conozco el mercado alemán, ¿usted realmente cree que el débil es el trabajador? Depende un poco de la relación de... No, hablo de empresas de menos de 10, o empresas de 3, sí. Autónomos que han contratado empleados. ¿Realmente el débil es el trabajador o están por igual, más o menos? Yo diría depende, ¿no? Si un trabajador bueno no es el débil. Él se puede largar cuando le da la gana y puede trabajar en otro sitio y siempre va a encontrar algo. Sí, bueno. Sí. Estoy totalmente contigo, simplemente lo he dado como explicación para que se entienda un poco lo que hay detrás. Yo no quiero hacer esta idea mía, ni mucho menos. Es decir, yo hoy en día no contrato a nadie, por lo tanto yo esta idea no la quiero ni hacer mía. Pero es un tema de reflexión, ¿no? A mí, en el fondo, pues no me afecta personalmente, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el debate es mucho más profundo. Que nosotros vivimos en un estado social y democrático. ¿Qué es eso, en el fondo? ¿Qué es eso? Que nos protegen a los que no están en igualdad. Y aunque te parezca mentira, yo estoy contigo, las empresas lo están pasando fatal y las empresas están buscando el beneficio para invertir y no para gastárselo en cosas que los trabajadores pues a veces piensan, ¿no? Que hacen malas gestiones de las compañías cuando tienen que hacer despidos y todo lo contrario. Pero lo que te quiero decir con esto es que entonces, ¿qué nos convertiríamos? Nos convertiríamos en una España que no sería España, ¿no? Es un Estado que protege, tenemos un sistema de protección social, una medicina, una sanidad pública impresionante y todo está conectado, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces, igual que los consumidores han podido luchar sus derechos, y no es mi especialidad, contra los bancos, pues también hay una cierta protección a los trabajadores contra las empresas. Y yo, que soy laboralista de empresa, también reconozco que hay que tener esa protección. Yo entiendo que esa protección, afortunadamente, la tenemos en la Constitución. Los poderes públicos tienen el mandato de proteger a los trabajadores. Un trabajador tiene derecho al trabajo y se ha interpretado, por ejemplo, que no puede ser despedido sin causa en España. Por tanto, es importante poner la causa. Y ya desde ese momento ya sabes por qué pie cojea un juez. Un juez va a decir, la Constitución me lo ordena, yo tengo que proteger al trabajador y voy a ser más estricto con usted, empresa, que con el trabajador. Y desde esa premisa tenemos que luchar. Y aún así, las empresas consiguen sacar procesos de regulación de empleo, despidos procedentes. Es cierto, es más difícil, pero también, qué bueno, yo personalmente lo opino, qué bueno vivir en un Estado democrático social, vamos, antes que una república bananera, donde no hay derechos ni garantías y lo otro es trágico, sí, ojalá. ¿Sabes dónde tenemos que luchar? En la economía. Es donde realmente habría que meter... Bueno, estamos llegando a nuestro tope de tiempo, pero veo que Carlos tiene una pregunta, ¿no? Quería saber, ¿qué opináis, recogiendo un poco el guante sobre novedades jurídicas, qué opináis sobre el contrato único?
lo que es la capitalización de los días de despido, la famosa mochila austriaca que se conoce, como herramienta para simplificar la contratación, para dinamizar el mercado laboral, reducir la precariedad o, por ejemplo, precisamente para evitar la judicialización laboral. Bueno, eso son cosas españolas. Sí. Quizá no son Sí. mochila austriaca. En Alemania no va a haber mochila austriaca, ¿no? A mí me parece fantástica la mochila austriaca. Ojalá, pero es un coste muy alto para las empresas. Hay que darle todavía una vuelta. Para los que no estén familiarizados con este concepto de mochila austriaca, es algo que se pretendió por el gobierno socialista. Cuando llegó el gobierno se dejó en el cajón y ahora que volvemos a tener un gobierno socialista se vuelve a poner sobre la mesa de la agenda política. Yo no sé si será suficientemente valiente el gobierno o no para emprender esta reforma, que considero que sería muy interesante para las empresas. Realmente reduce el coste de la indemnización y por eso es interesante para la empresa. Para el trabajador, le supone que mientras está trabajando en una empresa hay una parte que el empresario paga y que el trabajador paga a un fondo privado de capitalización. Es una especie de seguro que le permite en cualquier momento, si cambia de empresa, incluso voluntariamente llevárselo. Por tanto, el coste de la indemnización se vería, el que paga la empresa, minorado en la parte que recibe el trabajador de ese fondo. Es una situación, bueno, que a las empresas también, vamos a ser francas, les permite desvinculaciones de trabajadores que tienen tantos años de antigüedad que no se van porque es una inversión financiera, que le despidan. Entonces, la mochila austriaca permitiría, lo veríamos dentro de muchos años, no todos los que están trabajando hoy en día, porque habría un régimen transitorio, pero yo creo que el concepto está bien pensado. Y le faltan como algunos detalles, pero seguiremos muy atentos porque es sin duda para mí una de las medidas más interesantes de la agenda política en el corto plazo. Respecto al contrato único, creo que ha quedado descartado. El contrato único fue algo que sobre todo los partidos más de derechas en este país quisieron implantar, es decir, eliminar todos los contratos temporales que son una lacra en este país, hacer un contrato indefinido siempre, pero que tuviera un régimen indemnizatorio gradual, de manera que en función de los años que llevara el trabajador en la empresa recibiera una cantidad de indemnizatoria u otra, ¿no? Esa medida a mí me parecía también fantástica, pero la veo más, fíjate, ilusoria. ¿Por qué? Porque las empresas reclaman, y yo también lo entiendo, que en determinados sectores necesitan el contrato por obra. Necesitan ese contrato que les permite tener a un trabajador que no es indefinido, ¿no? O el eventual. Pues bueno, es algo que... El contrato por obra, supongo que tú lo sabes perfectamente, ¿no? El contrato por obra es muy, muy peligroso. Es muy peligroso. Un contrato por obra continuado y demandado acaba en un contrato indefinido, seguro. Entonces, yo creo que las medidas esa que acabas de decir es interesantísima, pero porque está buscando la conciliación, está buscando que ambas partes salgan favorecidas. Es que el problema que veo en el mercado laboral es que siempre hay una enfrentamiento. O sea, el trabajador piensa que la empresa es el enemigo y la empresa piensa que el trabajador siempre quiere engañarle o algo así, no lo sé. Entonces eso genera un mercado laboral muy complejo. No hay mucho diálogo social, no sé, en Alemania. El diálogo social entre la patronal y los sindicatos ahora mismo está calentísimo. La cotización de los becarios lo habréis visto, ¿no? Cómo se han peleado. Sí, en Alemania tenemos otro problema, que los sindicatos pierden influencia porque se bajan fundamentalmente los números de afiliados. O sea, el trabajador en Alemania no automáticamente se afila a un sindicato. Entonces, temen perder influencia, poder y actúan bastante agresivos. Los sindicatos en este país tienen más fuerza que la patronal. Yo creo que sí. Y tienen mucha alianza con el gobierno socialista, históricamente y ahora más. Están muy reforzados y va a haber como digo, Pedro Sánchez, nuestro presidente, anuncia que va a lanzar ya la nueva agenda de empleo. No sabemos qué va a salir ahí, pero sabemos
que sentado con él tenemos a comisiones obreras y a UGT, los sindicatos más importantes de este país, ¿no? Que son los que marcan el devenir de la reforma laboral. Va a ser una reforma dura, si sale. Luego no se la tirarán en el Congreso, no le saldrá. Tenemos la última pregunta. Cuando habéis hablado de los contratos, Sí. me interesaba más la parte alemana. Había una cosa que yo la gente había visto, que era el tema de la firma digital. Es decir, yo quería saber, a nivel de Alemania, a nivel de los contratos de trabajo, si es posible la firma digital o no. Porque en España sí, pero En Alemania no. No es posible, tiene que ser por escrito o presencial. Si tiene que ser por escrito, tiene que ser la firma original. Por tanto, tiene que ser presencial con el trabajador, siempre. Pregunto. Presencial con el trabajador. Sí, pero mira, normalmente para el contrato de trabajo no necesitas la forma escrita. Por eso el contrato laboral también se puede firmar en forma electrónica. Porque no requiere la forma escrita, pero por ejemplo en caso del despido, que sí requiere, el despido requiere la forma escrita, o sea, tiene que ser firmado por la persona que acuerde el despido. Entonces, ahí la firma electrónica no es suficiente. Tiene que ser firmado en lo original. Aquí en España es todo lo contrario. Fíjate, el contrato sí tiene que tener una firma. La firma electrónica vale, pero siempre que sea la firma electrónica autentificada por la fábrica moneda de timbre, la firma digital. Y en cambio, la carta de despido podría ser hasta una fotocopia. ¿En serio? Sí, sí. Incluso firmarse por alguien que no tiene poder para despedir. ¿Sí? Sí. Luego es autorizado. Bueno, pues en principio ya hemos llegado al final de esta parte. Todavía hay otra parte que es el desayuno que tenemos ahí preparado. Vamos a preparar también un resumen de la ponencia, así que yo sé que así hemos tenido muchísima información y podéis obtener esta información con mucha facilidad. Lo único que tenéis que hacer es o bien contactar a uno de nosotros o coger una de las tarjetas, creo que están ahí, y mandarnos un pequeño mail y os vamos a incluir y os vamos a mandar el resumen que estamos ahora mismo preparando. Y nada, vamos a estar todavía un buen rato con vosotros, así que cualquier pregunta que todavía está ahí, pues nos lo podéis hacer ahora en cualquier momento, como queréis. Y muchas gracias por venir, que sabemos que hoy no ha sido nada fácil con huelgas y temas de esto, y bueno, no hemos hablado de huelgas. Bueno, que no es una huelga, es un cierre patronal. Pues nada, pues muchas gracias por venir y espero que os quedáis todavía un rato con nosotros.